Pastores y hermanos, Dios los bendiga. Vamos a terminar con este último tema de la primera unidad, pero hablando ahora del papel de la ética y el sentido de la vida. Este tema va a ser abordado principalmente en base a las definiciones y las que se han puesto de acuerdo en base al fenómeno de la ética, de la moral y de la espiritualidad como valores que se van a ir abordando desde diferentes perspectivas y marcos teóricos e interpretaciones. Entonces, los valores son determinadas maneras de apreciar ciertas cosas importantes en la vida de los individuos que pertenecen a un determinado grupo social. Pero ¿qué es un valor? El valor es el significado social que se le atribuye a objetos y fenómenos de la realidad en una sociedad dada. En ese proceso de la actividad práctica, en unas relaciones sociales concretas. Estos valores le dan un sentido de orientación a ese diario, a esa vida cotidiana que las personas tienen. Entonces, estas orientaciones de valor hacen que se les confiera como procesos psicológicos del individuo, consideradas como componente estructural de la personalidad, que define también la posición del individuo hacia determinadas situaciones vitales relacionadas con valores sociales y que éstas a su vez se manifiestan de manera más o menos estable. Estas a su vez constituyen uno de los elementos importantes de formación de sentido, de orientación y regulación del comportamiento e integración de esos proyectos de la vida de la persona. Es por eso que es frecuente ver en la investigación psicológica la esfera moral del individuo, es decir, referir distintos componentes de este proceso de regulación moral del comportamiento. Entonces se habla de ideales morales, de convicciones, y todos estos se ubican en el campo de los valores morales del individuo. Entonces, cuando hablamos de estas denominaciones, de lo que denominamos orientaciones de valor, son orientaciones vitales a aquellos que son tanto valores principales como orientaciones de metas de los individuos hacia diferentes campos dentro de su vida. Esto supone ese vínculo estrecho de los problemas existenciales y vitales de la vida del hombre en lo cotidiano, y esto implica las relaciones con el conjunto de los temas de la vida del individuo y su contexto social y también natural. Entonces, esa es su proyección proactiva en la construcción del mundo social. Esto hace que esa esfera de lo moral, esa esfera que nos muestra ese ámbito de las costumbres, ese código de normas vigentes, esas creencias morales, son entendidas como un fenómeno cultural, mientras que la ética, mientras que la ética nos muestra o forma parte de las disciplinas filosóficas, en tanto que implica una reflexión sobre la moralidad, sobre las normas y valores, sobre estos problemas morales. Ahora, la ética, en tanto sistematización teórica o de reflexión sobre la moralidad, puede ser referida a determinada actitud reflexiva del individuo sobre algunos valores morales y sociales. Por esto enfatizamos la dimensión ética de la persona como resultado de una educación, ya sea reflexiva o creativa, en base a los valores que se proponen. Entonces, en ese sentido de relación del individuo con su mundo, puede hablarse de que la educación es un proyecto ético, en tanto que el campo propio de la ética es la acción humana desde la voluntad y el conocimiento. Esto es cómo el individuo simplemente se constituye como un sujeto moral de su acción, creando las posibilidades actuales para asumir la propia existencia como proyecto ético. Entonces, ¿qué es la ética? La ética se define como la ciencia del comportamiento moral que juega un papel silencioso, pero muy importante en nuestras vidas, y está asociada con cada acción que hacemos. Por eso es importante que se refiera a las costumbres y a la conducta humana, es decir, que se trata del comportamiento de las personas
y además que tiene que ver con los valores de cada persona, la cual se nos enseña a partir del comportamiento dentro de la sociedad. También nos enseñan los valores por los que la persona debe estar formada en base a lo fundamental de la ética. Por ejemplo, la palabra de Dios, a saber respetar los derechos, a valorar a las personas, tratarlos de igual manera eh, dentro de la sociedad sin importar el estatus social de cada persona. Por lo tanto, la ética es el arte de vivir y de saber vivir, pero su importancia radica en que en el diario vivir se muestra sin estar establecido como un precepto jurídico, como una norma, sin ser una ley, se lo respeta, se lo cumple, se lo lleva a cabo de manera rígida y la penalización que ésta tiene simplemente está en base a lo que es bueno y a lo que es malo. Y esta nos permite identificar si cada una de las acciones que realizamos son buenas o malas. Entonces, la importancia de la ética en la vida cotidiana es fundamental, ya que mediante los valores y la conducta moral equivale al modo de comportamiento humano donde se basan en base a los principios fundamentales y objetivos. Pero hablando en relación al cristianismo, es fundamental la ética en base al principio de la palabra de Dios. Entonces, estos principios se asocian a esos valores que tenemos nosotros como seres humanos y que nos permiten actuar de acuerdo a las diferentes situaciones presentes durante nuestra vida. Entonces, es posible deducir que nuestra cultura nos va a definir el modo de nuestro comportamiento, de la cual creemos que es la forma correcta, sin importar de qué cierta forma le estemos haciendo daño a nuestro prójimo o a nuestra sociedad. Se puede tomar como un caso particular cuando arrojamos basura, por ejemplo, tratamos mal a las personas o a nuestros compañeros o no somos honestos e irrespetuosos sin necesidad alguna. Entonces, ese comportamiento dentro de la sociedad en base a nuestros fundamentos, en base a nuestra formación tal vez cultural, nos mostramos y aplicamos dentro de nuestro diario de vivir en lo cotidiano, mostramos la ética. Y esas normas morales y esos valores que la ética nos permite irnos hacia el camino correcto en el cual vamos a ajustar ciertas conductas para mejorar la convivencia dentro de la sociedad. En conclusión, la ética debe estar presente en todos nosotros, ya que nos permite ser mejores profesionales, sin duda, pero nos va a permitir ser mejores personas para que podamos convivir en una sociedad y poder generar el cambio en todo nuestro entorno. Las excelentes relaciones humanas son la prueba viva de que nosotros tenemos una conducta ética, pero principalmente en base o establecido en base a lo que nos dice la palabra de Dios. Entonces, la religión y la moral y la ética juegan también un papel muy importante. Por eso hemos dicho que se tiene un amplio, una esfera moral en toda la situación que realizamos dentro de la sociedad. Dios aparece como base fiable donde se fundamenta el buen comportamiento. Por eso mencionamos a la esfera religiosa y por ello es importante también entender acerca del tema de la religión y de la ética. La religión entendida como esa relación ritual del ser humano con lo trascendente, es decir, con lo divino, con aquello que le da sentido a su existencia. Pero también la religión muchas veces puede ordenar al mundo humano a través de la normativa del comportamiento del hombre definida por la acción, es decir, por esas normas morales que pone a través de lo que Dios nos dice, del buen comportamiento. Entonces, estos valores hacen que sea bueno o malo. Entonces, la religión está ligada al comportamiento moral. No podemos sacar lo moral, lo religioso de las personas y simplemente hablar de la ética. La ética está arraigada a la religiosidad, es decir, a lo espiritual. Entonces, existe una diferencia entre la ética y la moral. La moral, por ejemplo, es diferente de lo ético, principalmente porque lo primero no implica un interés particular, mientras que en la ética su interés sí es particular. Las personas morales
son imparciales y es indiferente a los deseos y propósitos de los seres individuales. La moral, en cuanto se abstrae de circunstancias y características particulares en función al carácter universal y es capaz de establecer normas válidas para cualquier situación moralmente similar. El agente moral parte necesariamente de la aplicación racional de un principio imparcial y por lo tanto sus motivaciones son totalmente distintas de las motivaciones privadas o éticas de todas las personas y para poder actuar en base a estas últimas se van a guiar por inclinaciones sumamente variables que en todo caso escapan al análisis sistemático de la filosofía. Entonces, entre los extremos de nuestros días, que son el relativismo, cientificismo, de la deconstrucción, eh, existe entre esos extremos, hay un catálogo que propone que, no, que pese a haber podido establecer acuerdos mayoritarios y sobre esta ética y moral, hay mucho que aclarar y establecer, porque el contenido que damos a ambos va a depender el contenido y el significado que le damos a nuestra vida y su intención en el entorno social que corresponde. Entonces, esta moral y esta ética van unidas, van juntas y que éstas van a poder establecer el contenido y significado que le vamos a asignar a nuestra vida social. Pero ese sentido, al mencionar la religiosidad, al mencionar eh, la ética dentro de la religión, también es importante comprender que solamente se dan o nacen esos valores dentro de lo que se entiende como bueno o como malo. Y Dios juega ese papel muy importante dentro de la relación de la ética y de la religión. Pero ¿qué le da sentido a nuestra vida? ¿Qué es lo que importa en este caso? La pregunta constante que tenemos como personas es ¿por qué vivo por qué estoy en esta tierra? ¿Para qué sirvo? ¿Para qué he venido? ¿Cuál es la importancia de mi persona dentro de esta sociedad? Entonces, cuando empezamos a preguntarnos eso, entonces ahí es importante analizar y aplicar lo que nos dice también la vida. El concepto que le podemos dar al sentido de la vida es que son esos componentes eh, fundamentales que están mezclados con concepciones filosóficas y religiosas de la existencia, de la conciencia y la felicidad, y que va a afectar a muchas otras cuestiones, tales como el significado simbólico de los valores, del propósito, de la ética, el bien y el mal, el libre albedrío, esas concepciones de Dios, acerca de la existencia de Dios, del alma y el más allá. Una alternativa que se centra en el ser humano en sí mismo, pero que está alejada de las concepciones religiosas y también globales, como es esa pregunta, ¿cuál es el significado de mi vida? ¿A dónde quiero llegar? Entonces, esta reflexión o el individuo reflexiona y considera su existencia como una posibilidad de trascendencia en el mundo. Entonces, cuando una persona le encuentra el sentido a su vida, esta persona ya se considera que está buscando la trascendencia en el mundo a través de una proyección espiritual. Entonces, cuando hablamos de la trascendencia, cuando hablamos del sentido de la vida, del encuentro del sentido de la vida, estamos hablando de esa relación con el destino y la búsqueda de la felicidad. Y la ética, la espiritualidad, la religiosidad con orientación positiva, mejor dicho, dan orientación positiva a este sentido de la vida. Entonces, estos valores, esos valores que orientan a la vida, orientan al sentido de la vida. Y este sentido de la vida es un tema clásico y que con otras ramas y disciplinas sociales humanas han podido establecer y han podido encontrar ese horizonte y han podido encontrarle sentido a su vida, pero principalmente en base a la palabra de Dios. Por eso mencionábamos que Dios juega un papel muy importante en la vida del ser humano, pero principalmente en la conducta del hombre. Entonces, se comporta a través del encuentro con Jesús, podemos encontrar que las personas que son religiosas, las personas que son espirituales, tienen mayor ánimo de vida,
que inclusive dentro de un estudio realizado a personas con cáncer, se ha podido encontrar que esas personas no tienen ese deseo de morir. Esas personas que tienen por lo menos una raíz religiosa, quizás no sean plenamente religiosas, pero tienen alguna raíz religiosa, tienen un poco de esperanza, tienen mayores anhelos de vida. Entonces ellos buscan, mejor dicho, en busca de la felicidad, estas personas han encontrado a través de la religiosidad, a través de la espiritualidad y el comportamiento ético, ese sentido de vida. Entonces, este tema del bienestar psicológico inclusive es arraigado en esa correlación positiva que genera la espiritualidad y la religiosidad intrínseca en algunas personas. Esto ha generado un bienestar subjetivo, ha generado un bienestar dentro de la sociedad y esta a su vez ha orientado y ha brindado una orientación positiva en la vida de las personas, ya que favorecen a estas actitudes introspectivas, no solamente extrospectivas, sino que también proporcionan esperanza, le dan sentido a sus vidas desde la aplicación del respeto y un accionar ético dentro de la sociedad.